¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Encantado de recibirlos en el sentido común. Estamos grabando un poquito antes, en este día 23 de marzo, jueves 23 de marzo, el programa con, tal cual ayer, don Patricio Gajardo Lagomarcino. Encantado de saludarte, Pato. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Juan José, como siempre. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí estamos. Bien. Oye, muy cortito, dar una muy breve explicación o muy breves palabras, la verdad que muy breve, respecto de la doctora Cordero. Ella no va a estar con nosotros hasta el día lunes, ni ayer, ni hoy, ni mañana tampoco lo va a hacer. Va a volver a estos micrófonos, como digo, al inicio de la próxima semana. Y sabes que, claro, se ha generado un revuelo extraordinariamente grande. Yo creo que fundado en parte por las declaraciones que ella hizo acá en este programa sobre la condición visual de la visión de la senadora Campillay. Sí. Cualquier distancia, crítica o opinión diferente que yo pueda tener respecto de ella, que la tengo en este tema y en otros, como ha quedado claro en este programa más de alguna vez, la voy a plantear y se lo voy a plantear directamente a ella, porque necesariamente, en mi opinión, desde el punto de vista ético, requiere eso, la presencia de la involucrada. Así es que la estaremos reencontrando probablemente, como digo, el día lunes. Así que eso por de pronto, un Pato. Perfecto, pues. Ya está. Hay varias noticias hoy día. Vele. Tírese a la piscina con lo que le parezca. Yo creo que lo del alcalde Carter y la investigación sumaria, que marca, no sé, un síndrome. O sea, uno puede, porque él incluso en la entrevista que dio en un canal de televisión, él señala de que en la mañana había recibido incluso todo el beneplácito del fiscal nacional, y en la tarde aparece el fiscal nacional cambiando de actitud y iniciando un sumario, una investigación sumaria con respecto al fiscal que le había entregado los antecedentes sobre las casas estas, donde había narcos en la Florida. Ahora, en este caso, un solo detallito, Pato. No es que el fiscal hubiera filtrado la información. No. El alcalde tiene un documento formal, oficial, timbrado de la Fiscalía Oriente. En la que eso es muy importante. Claro. No es una filtración. Exactamente. Bueno. Por lo tanto, pero que, Juan José, ¿cómo puedes entender que el fiscal en la mañana de ayer felicita la iniciativa? Incluso fue una mañana muy complicada porque hubo cierta resistencia, hubo más problemas que en otras oportunidades en relación a la casa que fue atacada, digamos, para desarmar, digamos, lo que se había construido de manera ilegal. Entonces, en la mañana tiene una posición, y como tú lo señalas muy bien, yo creo que eso es clave, que esto no es una filtración, porque si fuera una filtración, bueno, ahí hay un motivo para hacer una investigación sumaria. Ahora, el mismo alcalde ha señalado que en general las filtraciones muchas filtraciones, no se han hecho investigaciones sumarias, menos en este caso que no es ni siquiera una filtración. No es una filtración, pues, Pato. Por eso. Entonces, ¿qué pasó? Es el síndrome Maite Orsini, es decir, el telefonazo, hubo un telefonazo de alguien llamó por teléfono y alguien tiene que haber ejercido algún tipo de presión al fiscal, y el fiscal se dejó presionar. O sea, no me cae la menor duda, ese cambio de opinión no puede ser de otra manera. Es solamente aplicar el sentido común, como se llama este programa. Así que... Exactamente, no. Mira, si lo que pasa es que la explicación es demasiado obvia, todo lo que tú dices porque es demasiado obvio. Un transcurso muy breve de tiempo en que las circunstancias siguen siendo exactamente las mismas y sin embargo la opinión cambia de manera sustancial. Algo ocurrió entre medio. Algo ocurrió, por supuesto. Entonces, si lo que plantea el fiscal nacional ese cambio de opinión, que explique exactamente por qué, porque si lo que plantea es transparencia, bueno, que sea transparente. ¿Qué pasó, fiscal? Claro. Que usted respaldaba algo y luego le instruye un sumario al fiscal que colabora con ese proceso que usted felicitaba. Exacto. Entonces, eso no puede ser. Y fíjate tú en este punto, algo que comentábamos ayer, el tema de
el narco funeral ayer en Valparaíso, en la cual se suspendieron clases y que hubo incluso posiciones distintas dentro del gobierno de manera explícita. Es decir, el ministro de Educación avaló de clase, dijo que estaba perfecto porque había que proteger a los estudiantes en Valparaíso, en el narco funeral. Y la ministra Toá dijo que no tenía que ser, digamos, el narco quien establecía el control de las clases, ni tampoco ejercer la presión para llevar iniciativas de este tipo. Es decir, entonces nos vemos aquí, yo no sé si además hay un enfoque distinto, porque cualquiera podría pensar que la presión vino de algunos funcionarios, no sé, que tendrán, como dijo el propio Carter en una entrevista, dijo, aquí hay que parar a Carter. Aquí hay que parar a Carter. ¿Qué? Hay que parar a Carter. Claro, la suspicacia va por el lado. Pero que eso sería gravísimo, Juan José, sería gravísimo. Estaríamos dando los pasos a un narcoestado cuando se empieza a filtrar, a ejercer presión desde las autoridades de las instituciones de la República. Después es muy difícil salirse de eso. La suposición que uno tiene que hacer necesariamente es la que tú dejas entrever, que es que, ¿sabes qué? Esta figura es una figura que empieza a hacer mucho ruido, empieza a molestar, me empieza a enfrentar, es una estrategia para crecer políticamente de cara a una futura elección presidencial, que parece ir encaminándose esa estrategia hacia un éxito, por lo menos para plantarlo como candidato viable. Correcto. En este medio esa estrategia me enfrenta a mí como gobierno, me enfrenta a mí como presidente, porque es la manera de crecer de tal suerte que, mira, el ruido ya empieza a ser potente. Sácamelo. Creo yo, ¿no? Pero esa es la lógica que hay detrás. Es la lógica política. Yo veo una lógica además delictual. Es decir, ¿qué pasaría si aparte de una lógica política estamos teniendo una presión de quiénes son los más interesados que esto no continúe? Los narcos. Y eso es lo que me preocupa. A mí eso es lo que me preocupa. Fíjate que si fuera ese el diagnóstico, el que tú acabas de hacer, yo no estaría tan preocupado. Diría, bueno, porque así es la política. La política tiene código. Y si alguien se empieza a inflar mucho, como está sucediendo con el alcalde Carter, y eso es verdad, tampoco él ha negado que él es un presidenciable, porque ha dicho que si se presenta la oportunidad, si llega la oportunidad, él sería. Por lo tanto, tampoco nadie duda de que tiene intereses presidenciales. Pero una cosa es eso, y otra, a mí lo que me preocupa es que si acá hay una intervención por otras razones, es decir, razones de que el narco esté presionando y que tenga la capacidad de ejercer esa presión. Y por eso que te volvía con el tema de lo que pasó en Valparaíso, porque no vemos un gobierno que tiene dos, aparte de tener dos almas, en este tema tiene posicionamientos distintos de manera explícita. La ministra Toá por una parte y el ministro Ávila por otra. Entonces, no sé, es algo que me preocupa, más allá del tema propiamente político, de que si se configura o ejerce un liderazgo, que por cierto lo está logrando, pero todavía falta muchos años para la campaña presidencial, así que un poco excesivo. Un poco anticipado, un poco anticipada la preocupación. Sí, fíjate que estaba leyendo en un carta al director de un diario, una que escribió el ex ministro del gobierno, de uno de los gobiernos del expresidente Piñera, Gerardo Varela, no sé si te acuerdas de él, que es abogado y qué sé yo. Muy bueno, sí, leí la carta, por favor. La carta, mira, pero es interesante porque ¿cómo es que se solucionan los problemas agravando los problemas? Esa es más o menos la lógica de él. Se intentan caminos que, y esto se les advierte, si tampoco es tan misteriosa cuál es la verdadera solución en cada caso, ¿no? Pero se les advierte y hacen exactamente lo contrario de lo que estaría destinado eventualmente a arreglar de manera efectiva el problema. Y le pone, o titula el abogado Varela, el exministro, jornada de 40 horas a esta carta. Señor director, el problema de calidad en la educación lo solucionaron desfinanciándola, regalándola, y no pocos quieren suprimir hasta las pruebas. El problema de las bajas jubilaciones lo arreglaron retirando ahorros previsionales. El problema de la delincuencia lo arreglaron indultando maleantes, dice. El problema de inversión lo quisieron arreglar castigando el ahorro. El problema del crecimiento económico lo quisieron resolver subiendo impuestos.
El problema de la salud pública lo quieren arreglar quebrando la salud privada. El problema de la productividad laboral lo quieren arreglar bajando la jornada a 40 horas. Y concluye muy breve Gerardo Varela, que nadie diga que somos un país pobre, somos un país rico, mal administrado. A mí me parece que es un súper buen resumen respecto de cuáles son las convicciones que tiene la autoridad política hoy vigente y lo mal que le ha funcionado en cada uno de los casos a esa autoridad política los diseños que son ideológicos, pero que también son prácticos y que implican torpezas como las que describe el exministro Varela. Yo suscribo. Entonces, en el caso del narcotráfico, estamos viendo cómo se da la mala señal una vez más. Correcto. Se da la mala señal una vez más. Entonces, vamos por los narcotraficantes, pero han iniciado el camino de alguien que lo visibiliza, lo pone encima del tapete, es la primera plana de discusión pública. Lo que hacemos con él, al inicio de ese camino, darle con un caño a esa investigación, a ese fiscal, e intentar por esa vía congelar ese protagonismo y ese proceso. ¿Sabes qué? Es una vez más, en este caso desde la Fiscalía, no sé si digitado políticamente, la moneda tratan de falsa, infundada y no sé qué más, esas suposiciones del alcalde Carter, pero algo pasó entre medio. Pero algo pasó, Juan José, eso es obvio, obvio. O sea, algo pasó, porque si en la mañana el fiscal pensaba algo y en la tarde piensa distinto, y no solamente piensa, sino que actúa y toma decisiones distintas para impedir algo que en la mañana había felicitado, porque decía justamente que los actores sociales son muy importantes para la lucha, digamos, contra, en este caso, el narco. Entonces como no tiene lógica. Entonces, acá hubo un telefonazo, y vuelvo a decir, el telefonazo de Maite Orsini, que ya es como un síndrome, ¿ah? Entonces, hubo un telefonazo que advirtió, oiga, ¿sabe qué? Se está pasando la raya, no sigamos. Por las razones que sea, por las razones políticas que tú describías muy bien, que puede ser una, pero pienso que acá por la razón política puede ser más secundaria, porque yo creo que aquí lo que molesta, preocupa, es el narcotráfico que tenga algún nivel de influencia como para generar un cambio en la fiscalía. ¿El fiscal cuánto tiempo lleva? Lleva un tiempo muy breve. Nada. Es decir, nada. Entonces, si está sujeto a ese tipo de presiones o presiones de cualquier tipo, es preocupante. En serio, Juan José, es preocupante. Algo, sí. Por eso te digo yo que está más que convocado el fiscal a decir exactamente qué es detrás de su cambio, no sé si de opinión, pero por lo menos de conducta. De conducta, si ese es el problema, porque el fiscal uno puede tener una opinión y que la puede modificar por motivo X, y yo creo que es más fácil explicarlo si fuera un cambio de opinión, pero como tú señalas muy bien, es un cambio conductual, y los cambios conductuales suponen entonces que de alguna manera tú... te están empujando, de alguna manera. Alguien te empujó a ese cambio. Oye, Pato, mira, hoy día es un día bien especial porque es 23 de marzo. El 23 de marzo es un día que tiene connotaciones históricas en nuestra historia, pero también en la historia de Bolivia y de la Guerra del Pacífico. Es lo que hoy día se celebra en Bolivia como el Día del Mar. ¿No? El 23 de marzo, claro. El 23 de marzo es el Día del Mar porque recuerda al que fue el único enfrentamiento con victoria para las tropas chilenas que habían desembarcado un poquito antes, el 14 de febrero, en Antofagasta sin disparar un tiro, iniciándose las hostilidades más de intercambio de fuego, ¿no es verdad? En la batalla de Calama, que se llamó, o del Topáter, el 23 de marzo de 1879, que es lo que los bolivianos celebran hasta el día de hoy como el Día del Mar. Muere ahí José Avaroa, el principal héroe militar, sin ser militar de Bolivia. Era un civil, un empresario chico que vivía ahí con su familia, que podría ser exitoso, relativamente exitoso para la época, que podría haberse mandado a cambiar de Calama con su familia, como lo hicieron muchos, pero no. Anticipando esto, él pone a resguardo a su familia, la saca del lugar, se casa antes con la que era su mujer, con la que tenía hijos, y se prepara para defender Calama y cae en la batalla del Topáter muerto, y se recuerda siempre en Bolivia con mucho honor, con mucho homenaje. Este hombre fue enterrado además con honores por su valentía, por las mismas tropas chilenas.
Avaroa. Entonces, es muy importante para Bolivia. Se le pide, quedaban creo que 2 o 3 defendiendo el cruce ahí sobre el río, en el puente del Topater. Y le exigen las tropas chilenas que estaban en abiertísima mayoría, que ya estaban, la batalla ya estaba ganada, le exigen que se rinda, le sugieren, le piden, le gritan que se rinda tu abuela, responde de vuelta textual, ese es el grito de Avaroa, y muere en batalla, tan previsiblemente como lo era, atendía a la superioridad de las tropas chilenas. Hay una acción de heroísmo ahí bastante visible. Bueno, ese Día del Mar se celebra el 23 de marzo, y cada 23 de marzo es un vía crucis para la política exterior chilena sobre Bolivia, porque se pone encima de la mesa cada 23 de marzo la reivindicación marítima, y este año no ha sido la excepción. Viene en la portada, estoy viendo la recién del diario La Segunda de hoy, que vienen por nosotros otra vez. Arce a Chile, el presidente boliviano, que aparece en portada, dice: conversemos de migración, pero con mar para Bolivia, titular, ahí entre comillas, pero con mar para Bolivia. Y pone, el presidente boliviano anuncia o pone encima de la mesa 7 temas para reiniciar diálogo bilateral con Chile. El presidente boliviano se olvida que esto fue resuelto por la Corte Internacional de La Haya en un juicio que duró largo tiempo, que se resolvió en el gobierno del presidente Piñera, el año 2018, si no me equivoco, fue el fallo, en octubre. Correcto. Y eso fue contundente, o sea, fue un fallo... Había 8 argumentos bolivianos, y respecto de cada uno de esos 8 argumentos falló la Corte individualmente considerados cada uno. Y en cada uno de esos argumentos de Bolivia perdió 13-2, 15 jueces. Correcto. Entonces, claro, se le olvida eso al presidente, pero tiene un as bajo la manga, que es esta evidente hostilización que es permanente en la historia de Bolivia hacia Chile, por el tema migración esta vez. Entonces, pongamos migración, pongamos el litio, pero mar para Bolivia. Si no, no hay tutía. Y esto se lo advierte, muy cortito, se lo advierte a Chile, al presidente y al canciller Van Claveren, en la previa, a partir de la cumbre iberoamericana que se hace ahí en República Dominicana, parte creo que esta tarde, el presidente Boric. Correcto, sí. Es que ahí hay un punto bien relevante. Tienen que pensar que está establecido en la Constitución boliviana que el tema del mar, cualquiera sea el presidente de cualquier signo, de cualquier ámbito, tiene que mantener y defender y buscar el retorno de Bolivia a ser un país con costa soberana. Por lo tanto, constitucionalmente está obligado a tener una política exterior en ese sentido. Ahora, yendo al tema migratorio, que efectivamente es un as bajo la manga, pero un as bajo la manga en un momento muy complicado. Bolivia está viviendo una situación de crisis económica bastante fuerte, que nosotros no nos hemos enterado tanto porque hemos estado más pendientes a lo mejor de la crisis peruana. Pero Bolivia era un referente dentro de la izquierda latinoamericana, como que a pesar de que había aplicado muchas políticas, hablaba de nacionalizaciones, no estatizaciones como en el caso venezolano, etcétera, pero parece que está en una crisis muy fuerte económicamente. El sistema, por ejemplo, o sea, el litio, o sea, es absolutamente inviable en estos momentos porque está, insisto, tanto así que estatizó los fondos de pensiones en una decisión que tomó la semana pasada que generó un rechazo muy contundente, particularmente a nivel social. Luis Arce está muy complicado con Evo Morales. Evo Morales está en una postura de conflicto con Luis Arce, que lo colocó él. No se olviden de que Luis Arce fue ministro de Finanzas, de Economía, claro. De Economía fue, que es lo mismo que el ministro de Hacienda. Ministro de Economía. No, espérate, y Luis Arce se releva precisamente por la buena gestión a la que tú aludes en materia de administración económica de un experimento boliviano que parecía destinado por ser presidido por alguien particularmente iletrado como Evo Morales en esas materias. Exactamente. Parecía destinado al fracaso y no ocurrió por, entre otras cosas, la gestión de Luis Arce, que se aprovechó, por supuesto, del ciclo virtuoso de los precios de los hidrocarburos, pero Luis Arce sale de ese cuño y hoy día está enfrentado con ese cuño. Vale. Y súmale que Evo Morales está en una postura que es la que defendió él de la Runa Sur,
que justamente de generar cambios territoriales a partir de los pueblos, digamos, indígenas. Y ha tenido una intervención muy concreta en Puno, que es un departamento limítrofe con Bolivia, en toda esta situación de crisis que está viviendo el Perú, y que le llevó a considerar que no podía ingresar a Perú el presidente Evo Morales porque era un personaje que estaba tratando de generar claro. Claro, exactamente. Entonces, nos encontramos y frente al tema migratorio, el canciller Mamani lo dijo muy claro y en eso tienen razón los bolivianos. Dijo, nosotros no tenemos nada, ningún convenio, compromiso ni obligación de reconducir a nadie que vaya a Chile y que no sea boliviano. Por lo tanto, tendríamos que generar eso y bueno, el canciller Van Claveren tendría que tener una diplomacia de altísimo nivel, yo diría casi magistral, para lograr... Es muy difícil que los bolivianos renuncien a esa palanca de chantaje, ¿no es verdad? Que obtuvieron. Pero la tienen. Qué buen término, pero si la tienen, tienen capacidad de chantaje. Tienen capacidad de chantaje. Piensa tú que ni siquiera, porque Van Claveren, o sea, había un senador del Frente Regionalista Verde Social que habló de que había que iniciar relaciones diplomáticas con Bolivia para justamente resolver el tema migratorio. Yo creo que eso piensa tú las declaraciones que hace Luis Arce de que, bueno, claro, conversemos el tema migratorio, pero primero también conversemos sobre el tema del mar. No, pero tiene una palanca, Pato, porque yo tengo la sensación, no sé si tú la compartes, pero y esta es una sensación personal, pero también he leído algunos que opinan de esa naturaleza, otros que opinan distinto, pero sin un convenio de colaboración con Bolivia, el tema migratorio y el control migratorio en Chile por la puerta norte, un control efectivo de disminución es imposible. De bajas sustanciales es imposible. Es inviable, es inviable. Súmale además que tampoco estamos en muy buen pie con el único país que podríamos resolver el tema, que es Perú. Recuerda el discurso del presidente Boric en la CELAC, en la cual cuestiona fuertemente a la presidenta Boluarte, al ni siquiera mencionarla como presidenta, sino que quien está a cargo del gobierno, y cuestionarla por las persecuciones que se han dado, que han generado una serie de muertos a partir de la crisis que generó el propio presidente Luis Castillo. Pato, tenemos que irnos al corte, si te parece, vámonos a la pausa, regresamos en minutillos con más al sentido común. Perfecto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.
Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta, Pato. Mira, te quería proponer, porque está igual marcado por la actualidad chilena, pero vinculada con países vecinos, la actualidad. Y te quería poner el tema Argentina también, que es un tema que ha vuelto a estar ahí encima de la mesa a propósito de, no declaraciones, de una carta que le hace, que le escribe el presidente argentino al de Ecuador, a propósito de lo que fue la expulsión del embajador argentino de Ecuador por haber dado asilo en Ecuador, en la embajada allá de Argentina, a una correísta, creo que era ministra del gobierno de Rafael Correa. Sí. Y luego de lo cual se fugó hacia Venezuela, estaba siendo perseguida por la justicia en el Ecuador. Y Alberto Fernández no encuentra nada mejor que una carta diciendo que lamentaba que se estuviera abusando, tal cual en Chile, en Brasil, no sé quién, a quién más pone de ejemplo a la justicia para perseguir a opositores políticos. Pero hace explícito Chile. Sí, pone explícito. A Chile y a Brasil y a... No me acuerdo si hay un tercer país, pero pone a Chile y a Brasil. Claro, correcto. Y piensa tú que ya había hecho una declaración apoyando a Marco Enrique Dominami por el tema que había una persecución política y que incluso la Cancillería en ese momento llamó al embajador, hizo los reclamos pertinentes, etcétera, porque es claramente un intervencionismo inaceptable, o sea, honestamente. Yo no me imagino, bueno, ya yo no sé qué imaginarme, muchas veces los presidentes en nuestra región dejan mucho que desear, pero, o sea, un presidente chileno hablando de la justicia de Argentina, ponte sobre el caso de la Cristina Fernández de Kirchner, que tiene, pero méritos de sobra para que no nos metamos en eso. Pero es muy increíble porque además, bueno, pero no sé si tan increíble, bastante esperable tal vez en el sentido siguiente, que el presidente Fernández no respeta sus propias instituciones, ha tenido una polémica desde el punto de vista nuestro probablemente, de cómo funcionan las instituciones en Chile, una polémica increíble con la Corte Suprema Argentina, respecto justamente de los procesamientos de Cristina Fernández, que tiene todavía varios pendientes, pero ya tiene una condena. Así, tiene una por corrupción. Y en el discurso del Congreso fue fuertísimo Alberto Fernández. Dio un discurso en el Congreso con Cristina Fernández al lado, y tú sabes que la Cristina Fernández, que es genial, o sea, yo la encuentro genial políticamente porque es muy hábil, muy inteligente. Apenas lo miraba, o sea, se nota que el presidente Fernández quiere abuenarse, entre comillas, con el sector que lidera Cristina Parece Fernández. Como un niñito con la mamá, digamos, ¿no? ¿Verdad? Tú lo has dicho. Ahora sí me estoy portando bien, digamos. Ahora me estoy portando bien, así que ténganme en cuenta por si acaso quieren a la reelección. Que yo creo que la Cristina Fernández, recuerden los auditores también, que fue Cristina Fernández quien nombró a dedo a Alberto Fernández. Ella sabía que ella no tenía los votos suficientes para presentarse como candidata a la presidencia. Por lo tanto, en el fondo, nombró a Alberto Fernández, que había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y un íntimo amigo de Néstor Kirchner, pero no necesariamente de ella, de Cristina Fernández, no. Y de hecho, él dejó el gobierno y hizo críticas muy fuertes, incluso frente al caso Nisman famoso, a Cristina Fernández, cuando ya había dejado el gobierno. Y como es tan hábil la Cristina Fernández, coloca entonces a un peronista, pero que representa un sector más moderado. Y que sí podía ganar las elecciones. Y que sí podía ganar las elecciones, exactamente. Y que las ganó. Sí, pero la ganó. La ganó. Fíjate que estaba pensando en un matiz del tema Argentina, que una derivada que tiene que ver con el sistema de pensiones argentino. Estaba escuchando y leyendo hoy día, a propósito de eso, que hay, bueno, el manotazo en Argentina fue el año 2008 respecto al sistema privado, la FPJ. Así es. Tenían en ese entonces, pese a que Argentina son muchos más los habitantes y por ende los cotizantes, tenía todavía un poquito menos de plata que la chilena, pero eran varios miles de millones de dólares y toma para hecho, manotazo. Así y se genera un organismo estatal que administra los fondos de pensiones en Argentina. Bueno,
En Argentina hoy, eso fue el 2008, hoy en Argentina sigue el mismo sistema y en Argentina hay una falta de dólares impresionante. Necesitan como el agua dólares y no hay ni uno en ninguna parte. Uh-huh. Entonces, este fondo decidió vender las inversiones, liquidar en pesos argentinos, imagínate, las inversiones que tenían dólares. Ya, pues. Pato, escúchame, esos pesos no valen, tienen un 102,5% no valen nada de inflación. Esos pesos liquidados en tales y no mantenidos en dólares no valen nada. Van a valer la mitad del año que viene. Traducido a pesos. Y así es. Entonces, bueno, ese es el sistema que administra las pensiones en Argentina. Entonces yo, pensando en la derivada de lo que está pasando en Argentina, a propósito del comentario que hacíamos sobre las características políticas de ese país. Poner este ejemplo que me parece interesante mirando lo que se viene a propósito del debate que se está haciendo en Chile por el cambio del sistema previsional. Y lo exitoso que ha sido, en mi opinión, el modelo al que solo se le puede pedir que rente la plata que se deposita. Y en eso ha sido exitoso. Y a cada quien que tú le encargues administración de fondos de tercero, en cualquier mercado del mundo te va a cobrar una comisión. Pero lo relevante es, más que la comisión o no, que ha ido bajando sustancialmente con el pasar de los años, es cuánto renta yo hoy de cada 10 o cada 100, pesos invertidos en tu cuenta individual. Tú has puesto 30 y la rentabilidad histórica ha puesto 70, esto es en promedio, de esos pesos. Entonces, eso, como idea para comparar con lo que está depreciándose en Argentina, esa administración de fondos de pensiones de cargo del Estado. Es que es muy importante, porque fíjate tú que la semana pasada se produjo una reunión entre la nueva representante de las asociaciones de AFP, Paulina Yasigi se llama, algo así. Creo que sí. La ministra Jara, y la ministra Jara, y la reunión no fue muy productiva porque la ministra Jara siguió con la tesis, porque una cosa es hacer reformas al sistema de pensiones y mejorar el mecanismo que permita aumentar las pensiones, particularmente a los sectores que tienen más lagunas, etcétera, o que enfrenta situaciones complejas y por lo tanto no rinde como se podría rendir. Bueno, pero la ministra Janet Jara, que ha sido muy dialogante, por lo menos siempre se planteó un término muy duro con la nueva presidenta de la asociación de AFP, diciendo que, bueno, las AFP no están contempladas. Bueno, una cosa es cambiarle el nombre a la AFP y otra cosa es plantear derechamente, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir toda una entidad estatal, que es la que va a manejar. Y acuérdate que se plantea que va a manejar todo lo que tenga que ver con los depósitos, todo. O sea, las entidades privadas tendrían que ver más bien con no sé cuál es el ámbito que le tienen reservado a las entidades privadas. Van a poder ser inversores del sistema, tanto públicos y privados, pero todo el sistema administrado, las captaciones y todo, por el Estado, digamos. Por el puede tomar Estado. las decisiones, las captaciones y la administración. Y claro, licita, rénteme esto usted que es inversionista, pero yo soy el dueño y yo decido dónde lo pongo, yo le pago a usted. Correcto. Que es hacer la vuelta más larga, no más, Pato, porque esos inversores a los que se va a licitar eso, porque el Estado no sabe hacer esta pega, y yo entiendo que ya está eso admitido en el debate, esos inversores van a hacer exactamente lo mismo que han hecho las AFP. Entonces, dan la misma vuelta, pero más larga y más cara, porque le agregas costos que no tiene el sistema. Pero la impresión que quedé después de esa reunión es que está admitido en el debate, pero no en las convicciones de la ministra. No, las AFP desaparecen. Y lo que quieran se transforman en inversores privados o administradores privados de plata encargados por el Estado de hacerlo y transformando la figura en aquello. De AFP pasan a ser una cosa completamente distinta si es que les interesa. Siempre habrá alguien que pueda invertir por ti en el mercado, ¿no? Exactamente. Entonces, te lo digo en serio, o sea, a mí a veces me da la impresión, no me da la impresión, yo comparto muchas veces cuando se dice el gobierno ha ido manejando cosas, ha ido obteniendo buenos resultados, entre comillas, en el plano económico,
bajando los niveles de inflación un poco, mejorando las proyecciones de la economía, pero ha sido siempre no por las políticas que implementa, sino que por las políticas que no logra implementar. Entonces, por las malas razones. Por las malas razones. No por las buenas. No por las buenas, ¿me entiendes? Entonces, cuando hemos hablado del informe Bloomberg, que dice que es un país seguro para invertir, es porque la Constitución no se aprobó, ahora la reforma tributaria tampoco se aprobó, entonces eso también genera mayor estabilidad, una percepción más optimista de la economía. Entonces, ¿quién entiende eso? O sea, no sé. Y ayer leía un artículo que decía de Luis Larraín, que tiene una postura evidentemente muy en contra de Marcel, y decía, bueno, si van a presentar lo mismo en términos de la reforma tributaria, olvídense, porque si no, si lo que se va a hacer va a sectorizar iniciativas para implementar lo mismo en la reforma tributaria, y que se rechazó, y el artículo se llamaba "Para bailar se necesitan dos", y es verdad. Sí, es muy sintomático y verdadero lo que dice Pato, porque da la sensación de pronto que el gobierno en una serie de materias habla como si tuviera la posibilidad, cuando estas implican proyectos de ley, habla como si tuviera la posibilidad de aprobarlos por sí y ante sí sin tener que negociar. Claro, claro, entonces, con una mayoría amplia. Y en el caso de la reforma previsional es más grave, Pato, porque estamos... bueno, como en casi todo, hace muchos años discutiendo puras tonteras, rascando donde no pica y por ende sigue picando en el mismo lugar. Y vamos a hacer un tercer fracaso en una posición, si hay una postura intransigente, de esta, en este caso, tercera reforma previsional, que fracasaría porque resulta ser que el 6% para este gobierno es todo para un sistema de reparto, que fue lo mismo que entrampó la última, la que se hizo en el gobierno Piñera, que se aprobó en la Cámara de Diputados y se enchampó en el Senado porque en vez de 6 para un puro lado eran 3 y 3. Esa fue la piedra de tope. Y ahora vamos hacia la misma dirección. Hacia la misma dirección. Entonces, da la sensación que la ministra Jara vive en un planeta distinto del de la política chilena, creyendo que tiene, como no tuvo el ministro Marcel en la reforma tributaria, los votos. Pero no hay ninguna autocrítica, ninguna reflexión, nada, porque la reunión, insisto, la nueva presidenta de la Asociación de FP salió muy frustrada en términos de, porque decía, bueno, cuando se dialoga, uno va a plantear proyectos y propuestas con el fin de perfeccionar o llegar a un acuerdo, pero no solamente escuchar un diagnóstico primero que está bastante desechado. Fíjate tú que en la misma convención, uno de los elementos más relevantes para la gente era justamente que la plata, y no nos olvidaremos nunca de Stingo, esa platita no es tuya, pero sí es cierto. Bueno, yo creo que a Stingo habría que darle un premio a los del rechazo, te lo juro. Espérate, pero es re interesante lo que tú dices, porque esta reforma provisional, si tiene algún nivel de avance en algún minuto, va a correr en paralelo con lo que va a empezar a hacer en 2 o 3 meses más. Ya después del 7 de mayo, la elección del 7 de junio, empieza a funcionar la convención que va eventualmente a tocar estos temas también. Entonces, pero lógico, pues, lógico. Perdona, te quiero hacer una pregunta. Si en esa convención, y por eso creo yo que están un poquito apurados por llegar, pero no van avanzando por ninguna parte, la mayoría que hay ahí no llega a un acuerdo sobre esa materia, se desregula constitucionalmente, ¿no? No existe. Por supuesto, claro, pues, claro. Pero yo creo que es inevitable porque en los 12 puntos se establece la posibilidad de elegir en materia económica. Entonces, ahí estaríamos en el tema de la comisión de admisibilidad como para frenar eso. O sea, si, por ejemplo, se considerara la estatización de todos los fondos de pensión. Por supuesto. No, te quiero decir que si esta reforma se aprobara de un tenor y la nueva constitución dijera de otro tenor. Claro, es un muy buen punto. Sí. O sea, hay primacía legal. Tendría que adecuarse entonces la ley recién aprobada, así que se aprobó, que yo creo que no, pues no están los votos, pero bueno, ponte en ese escenario. Desaparece en los privados de la auto. Claro. Y la Constitución te dice, ¿sabe qué? La gente puede tener, o tiene el derecho constitucional de elegir quién administra su provisión. Correcto.
tienes que entrar a desconstruir, a rebobinar, Juan. Por supuesto. Es que en chilito nomás, Pato, por Dios. No sé. ¿O no es usted? Sí, yo comparto contigo. Es como muy loco la potencialidad de que ello ocurra. Lo mismo que en los sistemas de salud, digamos. ¿Establecerá la Constitución un sistema de salud de cargo del Estado? Ya, pues ahí volvemos al punto de la posibilidad de elegir. O sea, bueno, entonces, es que está dentro de los 12 puntos del que tiene que tener en cuenta la Comisión de Admisibilidad. Yo creo que estamos, sí, más o menos listos. Pato, ¿se te queda algún tema en el tintero? ¿Cómo nos despedimos hoy, Pato? No, tratando ojalá de que el sentido común prevalezca en este país. Está cada día más escaso el sentido común, así que yo creo que eso pediría en todas partes y en todos los ámbitos. El sentido común parece que lo tiene la gente nomás. Al final la gente cuando se expresa electoralmente expresa sentido común. Eso, está revisando las páginas web hasta ahora de los distintos medios de comunicación que tienen páginas web. Y está muy marcada la agenda en los primeros titulares por ahora. Estamos grabando un poquito más temprano hoy. Por el tema Bolivia y Luis Arce. Así que interesante que lo hayamos comentado. Es bien importante que por lo menos una bilateral no está contemplada dentro de, por lo menos lo señaló el canciller Van Claver en la cumbre de la Iberoamérica. No está contemplada. Sí. Ya, Pato, mañana seguimos con los temas. Que te vaya muy bien. Un abrazo. A ti también. Bien.